La confesión que rompió el silencio. ¿No era un rumor? No era una especulación creada por la prensa sensacionalista, ni un invento de las redes sociales. Era real, contundente, inevitable. Después de años de murmuraciones, de titulares ambiguos, de silencios prolongados y declaraciones cuidadosamente controladas, la exmujer de Iker Casillas, la figura icónica del fútbol español, finalmente había admitido aquello que todos sospechaban desde hace demasiado tiempo. Pero lo más impactante no era la confesión en sí, sino la forma en la que llegó, la intensidad emocional que la rodeó y el contexto íntimo en el que decidió pronunciarla. Su voz, quebrada por la mezcla de cansancio, nostalgia y un deseo profundo de liberarse de una carga que había llevado por años, se convirtió en el detonante de una ola mediática sin precedentes. La revelación no ocurrió en una rueda de prensa ni en un plató de televisión, sino en un espacio mucho más vulnerable. Una entrevista especial concedida a una periodista de prestigio, alguien que ella consideraba neutral, alguien que no buscaría manipular sus palabras. Lo que nadie sabía era que aquella entrevista, inicialmente pactada para hablar sobre proyectos personales y su nueva etapa de vida, se transformaría en un torbellino emocional que marcaría un antes y un después en la historia pública de su relación con Iker Casillas. La grabadora apenas había comenzado a funcionar cuando ella, visiblemente nerviosa, tomó aire y decidió que ya no podía seguir callando. Durante años, la pareja había sido vista como un símbolo de estabilidad dentro del convulso universo de las celebridades españolas. Él, el héroe nacional, el portero que levantó la Copa del Mundo, el hombre admirado por millones. Ella, una figura querida, elegante, respetada, cuya presencia había acompañado la evolución pública y personal de Casillas en innumerables momentos decisivos. Pero detrás de las cámaras, detrás de los focos y las sonrisas cuidadosamente ensayadas, la realidad era muy distinta. Y esa verdad, incómoda y dolorosa, había comenzado a filtrarse poco a poco, como una grieta que por más que uno intente cubrir, termina abriéndose por completo. Lo que todos sospechaban, ese rumor persistente que parecía seguir la sombra de la pareja incluso después de su separación oficial, tenía un nombre, una razón y un origen mucho más complejo de lo que el público jamás imaginó. Porque no se trataba simplemente de infidelidades, de tensiones irreconciliables o de diferencias personales. Era algo más profundo, una acumulación de silencios, de heridas no atendidas, de situaciones que ambos decidieron ignorar en su momento, creyendo que el tiempo las borraría. Pero el tiempo, lejos de sanar, solo hizo que cada grieta se volviera más evidente. La exmujer de Casillas comenzó su confesión hablando de los primeros años junto al deportista, un periodo marcado por la ilusión, el respeto mutuo y la sensación de estar construyendo algo sólido. Recordó cómo su relación había florecido en medio de la presión mediática, cómo ambos aprendieron a navegar la fama y las expectativas del público, y cómo se sostenían mutuamente en los momentos difíciles. Pero también recordó, con un tono más sombrío, el momento en el que todo empezó a cambiar. No hubo una fecha exacta, ni un acontecimiento concreto, sino una sucesión de pequeñas señales que ella, durante mucho tiempo, prefirió ignorar. Mientras hablaba, era evidente que su confesión no buscaba dañar a Casillas ni generar escándalo, sino simplemente narrar su verdad. Una verdad que había sido distorsionada, tergiversada y utilizada por terceros durante años. Contó que, durante mucho tiempo, había soportado la carga de rumores que señalaban problemas internos en la relación. Los medios insistían en que había un secreto detrás de su separación. Algunos insinuaban celos, otros hablaban de vidas incompatibles, y otros simplemente repetían lo que escuchaban sin confirmar nada. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ella había mantenido silencio por una razón muy personal: proteger a su familia, proteger a su hijo, proteger incluso a Casillas de un dolor mediático que podía haber sido devastador para él en un momento particularmente vulnerable. La periodista, sorprendida por el rumbo inesperado de la conversación, le preguntó con delicadeza qué era eso que todos sospechaban, pero que nunca había sido confirmado. Entonces, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras, ella lo reveló finalmente. La confesión fue profunda, emocional, sincera. Admitió que la relación había estado marcada durante un largo periodo por una distancia emocional creciente, algo que ambos intentaron disimular para mantener la imagen pública de armonía. Reconoció que había habido un desgaste interno, silencioso pero constante, que terminó erosionando la estabilidad del matrimonio mucho antes de que las cámaras detectaran cualquier señal. Pero lo más impactante fue cuando confirmó que una parte de ese alejamiento se debió a problemas personales de Casillas.
problemas que él mismo intentaba manejar sin buscar ayuda. Aunque nunca lo culpó directamente, al contrario, lo describió como un hombre noble, sensible y profundamente afectado por las presiones de su carrera, sí admitió que la falta de comunicación entre ambos había sido devastadora. Él, absorbido por sus responsabilidades deportivas, por su imagen pública, por la exigencia de mantener un rendimiento impecable ante millones de espectadores, había comenzado a desconectarse emocionalmente. Ella, por su parte, trató de sostener el peso del hogar, de la maternidad, de la estabilidad emocional de la familia, hasta que finalmente sintió que estaba cargando sola con todo. Fue en ese punto donde su voz tembló. No por tristeza, sino por el peso acumulado de tantos años de silencio. Relató cómo había noches en las que lloraba sin que él lo supiera, cómo había días en los que la soledad dentro del matrimonio era tan intensa que casi podía tocarse. La confesión era tan humana, tan real, que la periodista apenas podía intervenir. Pero entonces llegó la parte más esperada, la más comentada, la que confirmaba lo que tantos habían sospechado, que hubo un momento específico en el que ella comprendió que la relación ya no podía salvarse. Un momento íntimo, doloroso, que hasta ahora había mantenido en secreto. Aquel día, según narró, ella miró a Casillas, no como la figura pública adorada por millones, sino como el hombre con el que había compartido años de su vida, y se dio cuenta de que él ya no estaba emocionalmente presente. No era culpa de nadie, simplemente el desgaste había superado cualquier intento de reconstrucción. El rumor que todos mencionaban, ese rumor que parecía seguirla a donde fuera, era justamente ese, que la ruptura no se debió a un escándalo concreto, sino a una verdad mucho más triste, mucho más cotidiana, mucho más humana. La separación no había sido producto de una traición ni de un acontecimiento explosivo, sino del lento deterioro de una relación que en algún momento fue sólida y profunda. Ella admitió, finalmente, que fue la primera en dar el paso, la primera en verbalizar la necesidad de seguir caminos separados, aunque hacerlo le rompiera el alma. Mientras hablaba, también confesó otra verdad que muchos sospechaban, que durante mucho tiempo se sintió juzgada, señalada como la responsable del final de la relación, cuando en realidad ambos habían contribuido a la distancia que los separó. Dijo que había recibido mensajes hirientes, críticas injustas y ataques en redes sociales de personas que no conocían ni una mínima parte de lo que ella había vivido. Por eso había decidido callar, por eso había evitado hacer declaraciones contundentes, pero ahora, después de tanto tiempo, sentía que debía recuperar su voz. Lo más sorprendente de la confesión fue cuando habló del amor. Sí, del amor, porque reconoció que a pesar de todo, nunca dejó de sentir respeto y cariño por Iker. Dijo que él sigue siendo un padre extraordinario, un hombre trabajador, sensible y profundamente comprometido con su hijo. Admitió que, aunque el amor de pareja desapareció, el amor humano permaneció intacto. Y eso quizá fue lo que más conmovió a quienes escucharon sus palabras. La entrevista siguió durante horas. Ella compartió detalles de su vida después del divorcio, de su proceso de sanación, de cómo aprendió a reconstruirse emocionalmente. Confesó que hubo momentos en los que dudó de sí misma, en los que se preguntó si había fallado como esposa, como madre, como mujer, pero finalmente entendió que no había culpables, sino circunstancias. La confesión cerró con una frase que dejó a todos pensando. La verdad no siempre es lo que el público imagina. A veces es simplemente la historia de dos personas que dejaron de encontrarse en el mismo camino. Y así terminó el capítulo que nadie había visto venir. El de la exmujer de Iker Casillas admitiendo, por fin, aquello que todos sospechaban, pero que solo ella podía confirmar con la honestidad y la serenidad que da el paso del tiempo. Lo que nunca se contó, la noche que cambió todo. La confesión pública de la exmujer de Iker Casillas había estremecido al país entero, pero lo que nadie sabía aún, lo que ni siquiera la entrevista reveló con claridad absoluta, era que detrás de aquellas palabras sinceras existía una historia mucho más profunda, marcada por un acontecimiento silencioso, pero decisivo. Una noche en la que todo cambió, una noche que marcó el punto de no retorno en su relación. No fue una pelea, no fue una traición, no fue una escena dramática digna de una telenovela. Fue algo más íntimo, más doloroso, más humano y al mismo tiempo más devastador. Para entender aquella noche, había que retroceder algunos años, a una etapa en la que la pareja ya comenzaba a experimentar el desgaste del tiempo y la presión mediática. Mientras el mundo veía a un Casillas brillante, exitoso, admirado por millones, en casa la realidad era distinta.
Él regresaba exhausto, mentalmente ausente, cargado de una responsabilidad casi inhumana. Ella, por su parte, trataba de mantener la estabilidad del hogar, de cuidar a su hijo, de sostener la estructura emocional de la familia. Pero como en toda relación sometida a la exposición pública, las tensiones comenzaron a infiltrarse en los rincones más pequeños de su vida cotidiana. Lo que nunca se contó, lo que jamás apareció en un titular ni en una exclusiva, fue cómo ella llevaba meses sintiendo que la distancia entre ambos se hacía cada vez más grande. No era una distancia física, seguían viviendo bajo el mismo techo, compartían rutinas, espacios y silencios. Era una distancia emocional, imperceptible para quienes la observaban desde fuera, pero evidente para quien la vivía desde dentro. Había días en los que, incluso sentados a pocos centímetros, se sentían como dos desconocidos que habían olvidado cómo hablarse. Aquella noche, la noche que cambiaría todo, comenzó como cualquier otra. Casillas regresó tarde, agotado por los entrenamientos y por las reuniones interminables que formaban parte de su vida profesional. Ella lo esperaba despierta, como casi siempre, con una mezcla de preocupación y esperanza. Preocupación porque sabía que su esposo estaba soportando una presión descomunal. Esperanza porque aún creía que quizá en algún momento podrían volver a encontrarse en ese terreno común que habían perdido. Pero cuando él entró por la puerta, ella supo inmediatamente que algo no estaba bien. No era su expresión, demasiado familiar, sino su silencio. Un silencio más profundo, más frío, más distante que de costumbre. Casillas no dijo nada durante varios minutos. Se dejó caer en el sofá y se llevó las manos al rostro. Ella lo observó con un nudo en la garganta, sabiendo que algo grave había ocurrido, pero temiendo preguntar. Cuando finalmente se sentó a su lado, él no reaccionó. Sus ojos estaban perdidos en un punto que ella no podía ver. Fue entonces cuando comprendió que, por primera vez en su vida, Iker estaba realmente derrotado. No derrotado en el campo de juego, donde cada caída era temporal y cada tropiezo podía convertirse en un aprendizaje, sino derrotado como hombre, como persona, como ser humano que llevaba demasiado tiempo sosteniendo una carga insoportable. Trató de hablar con él, de preguntarle qué le ocurría, de ofrecerle el consuelo que tantas veces había intentado darle, pero él apenas respondió con monosílabos. No era indiferencia, era agotamiento emocional extremo. Durante años, ella había escuchado rumores sobre crisis internas en el vestuario, sobre momentos difíciles en su carrera, sobre tensiones con sus superiores. Pero nada de eso la preparó para ver a su esposo tan frágil, tan vulnerable, tan perdido dentro de sí mismo. Aquella noche, mientras él permanecía en silencio, ella sintió cómo su corazón se partía lentamente. No porque él estuviera mal, sino porque por primera vez sintió que ya no tenía acceso a su mundo interior, que había una parte de él a la que ella ya no podía llegar. Intentó tenderle la mano, literalmente y emocionalmente, pero él la retiró con suavidad, no por rechazo, sino por agotamiento. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero simbólico. Y ese gesto, justamente ese gesto, quedó grabado en su memoria como el inicio del final. Sin embargo, lo más doloroso estaba aún por venir. A lo largo de la noche, ella permaneció a su lado, esperando que él hablara, esperando cualquier palabra que le diera una pista de lo que estaba ocurriendo. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, Casillas se levantó sin decir nada y caminó hacia la habitación. Ella lo siguió con la mirada, sintiendo un vacío inexplicable en el pecho. Sabía que no estaba ante una simple crisis pasajera. Estaba ante una fractura emocional que llevaba tiempo gestándose. Cuando finalmente lo encontró sentado en la cama, con la cabeza inclinada y los ojos enrojecidos, supo que debía decir algo, cualquier cosa que lo ayudara a abrirse. Pero antes de que pudiera hablar, él lo dijo. Pronunció esas palabras que cambiarían todo, incluso si él no lo sabía aún. No puedo más. 3 palabras. Solo 3 palabras, pero cargadas de un peso que ella nunca olvidaría. No era una declaración dirigida a ella, ni al matrimonio, ni a la familia. Era un grito silencioso de alguien al límite de sus fuerzas. Alguien que había dedicado su vida entera a competir contra el mundo, sin permitirse nunca una derrota emocional. Esas palabras se clavaron en su memoria como un cuchillo. Ella se sentó a su lado, y durante unos minutos que parecieron eternos, ninguno de los dos habló. No hacían falta más palabras. Él estaba roto, y ella estaba comenzando a romperse también. Aquella noche, por primera vez, se dio cuenta de que su amor ya no bastaba, que por más apoyo, paciencia y comprensión que tratara de ofrecerle, había un abismo entre ellos que crecía con cada día.
No porque él fuera distante por voluntad propia, sino porque la presión, el estrés, la fama y la responsabilidad lo habían convertido en un hombre atrapado en su propio laberinto interior. Y entonces, sin planearlo, sin haberlo decidido conscientemente, ella hizo algo que, años después, admitiría como el verdadero punto de inflexión. Ella lloró como... no en silencio, como tantas veces antes. No a escondidas, para no preocupar a su hijo ni a su esposo. Esa noche, lloró sin contención, con un dolor tan profundo que incluso Iker, absorto en su propia crisis, levantó la mirada para observarla. Había pasado tanto tiempo sin ver las lágrimas de su esposa, que por un instante pareció despertar de su trance. Pero no dijo nada, ni la abrazó, ni la consoló. No porque no quisiera, sino porque no podía. Él ya no tenía fuerzas ni para sostenerse a sí mismo. Ella entendió entonces que había llegado a un límite emocional, que no podía seguir llevando sola el peso de la relación, que amar a alguien no siempre es suficiente para salvar un matrimonio cuando ambas personas están heridas y desconectadas. Aquella noche, la noche que antecedió a la confesión que años después estremecería al país, terminó con un silencio aún más ensordecedor que el de su inicio. Ella durmió llorando. Él durmió sin descansar. Y entre ambos quedó un vacío que jamás volvió a llenarse. Durante los meses siguientes, la pareja intentó seguir adelante. Celebraciones familiares, compromisos profesionales, momentos con su hijo, viajes, fotografías sonrientes que los medios publicaban como prueba de una felicidad que ya no existía. Pero la verdad, aquella verdad que todos sospecharon y que ella finalmente admitiría, era que desde aquella noche ya no eran los mismos. Ella comenzó a sentir que vivía con un extraño. Él comenzó a perderse aún más en su mundo interior, tratando de salvar su carrera, su imagen y su estabilidad emocional, sin notar que el matrimonio se caía en pedazos. Ambos seguían juntos, pero ya no estaban unidos. El público veía lo que quería ver, lo que las cámaras mostraban, lo que las redes amplificaban, pero nadie, absolutamente nadie, sabía que una noche silenciosa, una noche aparentemente común, había marcado el principio del fin. Lo que nunca se contó, hasta ahora, fue que después de aquella noche, ella tomó una decisión que pocos comprenderían. Comenzó a prepararse emocionalmente para dejarlo, no porque lo hubiera dejado de amar, sino porque comprendió que seguir así era una forma de autodestrucción. Y cuando una mujer, incluso la más fuerte, llega al límite de su resistencia emocional, solo tiene dos opciones: romperse definitivamente o reconstruirse. Ella eligió reconstruirse, pero hacerlo significaba romper algo primero. Esa verdad, tan simple y tan desgarradora, fue la que años después admitiría ante el mundo. La verdad que ahora todos conocían, la verdad que tantos sospechaban, la verdad que, finalmente, ella había decidido no seguir callando, la verdad oculta, las decisiones que quebraron el matrimonio. Después de aquella noche que marcó un antes y un después en su matrimonio, la exmujer de Iker Casillas comenzó a vivir una doble realidad. La pública, cuidadosamente diseñada para evitar escándalos, y la privada, silenciosa y dolorosa, donde cada día representaba un nuevo desafío emocional. Aunque para el mundo, ellos seguían siendo una pareja sólida, un símbolo de éxito, una familia aparentemente unida, en la intimidad caminaban sobre cristales rotos. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera las personas más cercanas sospechaban, era que aquellas grietas invisibles no nacieron de un día para otro, se habían estado acumulando durante años. Y ahora, por primera vez, ella estaba dispuesta a revelar las decisiones ocultas, los sacrificios silenciosos, los esfuerzos que ambos hicieron y que, lejos de salvar el matrimonio, terminaron por quebrarlo definitivamente. El intento de salvar lo que ya estaba roto, tras aquella noche devastadora, ella decidió que no podía rendirse sin luchar. A pesar del dolor, de la distancia emocional, de la sensación de vacío que se estaba apoderando de ella, aún creía que había esperanza. Buscó ayuda profesional, habló con expertos en relaciones que le recomendaron estrategias para recuperar la comunicación. Intentó planificar momentos especiales, viajes, conversaciones profundas. Pero según relató, cada intento fracasó no porque él no quisiera, sino porque simplemente ya no tenía espacio mental ni emocional para reconstruir algo tan grande cuando él mismo se estaba desmoronando por dentro. Las obligaciones deportivas, las presiones públicas, su deterioro emocional, todo formaba una tormenta perfecta que lo mantenía atrapado en una especie de parálisis emocional. Ella lo veía esforzarse por momentos, pequeños gestos, sonrisas ocasionales, intentos tímidos por acercarse,
Pero esos esfuerzos, aunque bien intencionados, eran insuficientes para sostener un matrimonio que llevaba tiempo gritando por ayuda. Y así, mientras más trataban, más evidente se hacía la distancia entre ambos. En una de las sesiones con un terapeuta, ella escuchó por primera vez algo que nunca olvidaría. No se puede salvar una relación cuando uno de los dos ya no tiene fuerzas para salvarse a sí mismo. Aquella frase fue devastadora, porque, aunque la amaba, aunque formaba parte esencial de su vida, Casillas estaba emocionalmente agotado. No podía dar lo que no tenía. Los silencios que matan. Las parejas no se rompen solo por grandes traiciones. A veces se rompen por silencios. Silencios que se acumulan, que duelen más que cualquier palabra hiriente. Silencios que nacen del miedo a herir, del cansancio, del agotamiento emocional. Ella recordó que cada vez que él llegaba a casa, el ambiente se llenaba de un silencio pesado. No porque no se quisieran hablar, sino porque ninguno sabía cómo iniciar una conversación que no terminara en frustración o en un esfuerzo inútil. Ella preguntaba cómo había ido su día. Él respondía con frases cortas. Ella trataba de contarle sus preocupaciones. Él escuchaba, pero sin poder conectar. A veces compartían la misma cama sin intercambiar más de 5 palabras en toda la noche. Y ese tipo de silencios, los silencios que hablan más que las palabras, fueron los que comenzaron a matar el matrimonio. El impacto de la fama. Ella confesó años después que uno de los factores más desgastantes fue la fama. No la fama en sí, sino todo lo que conlleva. La presión constante, la necesidad de mostrarse siempre perfecto, el escrutinio público que no perdona errores. Mientras la gente los veía como una pareja ideal, ella vivía con la carga de proteger la imagen de la familia, incluso cuando todo estaba desmoronándose por dentro. Había días en los que ella no podía llorar porque una aparición pública los esperaba. Días en los que tenían que posar sonriendo, aun cuando no se habían dirigido la palabra durante horas. Días en los que las cámaras captaban una felicidad que ya no existía. La gente nos veía unidos, yo me veía sola. Eso fue lo que admitió tiempo después. La decisión que lo cambió todo, pero lo más impactante de su confesión, vino cuando habló de la decisión secreta que tomó meses antes de su separación oficial. Una decisión que nunca reveló hasta ahora y que mantuvo oculta incluso para sus amigos más cercanos. En un momento de absoluta claridad, quizá el primero después de años de confusión emocional, comprendió que si seguía así, no solo perdería su matrimonio, sino también su propio bienestar mental. Había sacrificado tanto, había sostenido tantas cargas, que se había olvidado de sí misma. Y entonces tomó una decisión. Empezó a prepararse para irse. Lo hizo en silencio. Sin dramas, sin acusaciones, sin exigir respuestas que sabía que él no podía darle. Guardó sus emociones, empezó a construir una fuerza interna que había perdido hacía tiempo y se prometió que cuando llegara el momento, actuaría con serenidad, sin rencor. El día que entendió que no había vuelta atrás, la exmujer de Casillas relató una escena que jamás había contado. Un día que definió el destino de la relación. Fue durante una comida familiar. Todo parecía normal. Había risas, conversaciones triviales, una calma superficial. Pero en un momento, mientras observaba a Casillas interactuar, lo vio completamente desconectado, casi ausente, con la mirada fija en un punto inexistente. No era tristeza, no era enojo, no era frustración, era vacío. Y en ese instante, el astronauta entendió una verdad dolorosa. El hombre con el que se había casado ya no estaba allí. El cuerpo estaba. La presencia física también. Pero su alma estaba agotada. Su mente estaba lejos, su corazón estaba encerrado en un laberinto emocional en el que ella ya no podía entrar. Aquella observación, aparentemente simple pero emocionalmente devastadora, le confirmó que debía tomar el control de su vida. No podía seguir esperando que él se recuperara para salvar la relación. No podía seguir apostando por algo que ya no tenía cimientos. El miedo al juicio público. Ella confesó que, antes de tomar la decisión formal de separarse, el mayor miedo que tenía no era perder a Eicher, sino enfrentar la opinión pública. Sabía que sería criticada, que la señalarían, que la acusarían de abandonar a un hombre vulnerable. Sabía que los medios buscarían culpables y que, como suele ocurrir, la mujer sería el blanco más fácil. Y así fue. Pero lo que nadie supo hasta que ella lo admitió, fue que soportó esas críticas en silencio para protegerlo a él. Nunca quiso exponer su fragilidad emocional. Nunca quiso revelar detalles íntimos que pudieran perjudicar su imagen. Prefirió cargar ella con el peso del juicio antes que exponerlo a un escrutinio brutal. El inicio del adiós, cuando finalmente habló con él por primera vez sobre la posibilidad de separarse, lo hizo con calma, sin reproches. Él la escuchó, pero no reaccionó.
No por indiferencia, sino porque estaba demasiado cansado para enfrentar una conversación tan importante. Ella comprendió que era otra señal más de que la relación ya había llegado a un punto irreversible. A partir de ese día, comenzaron una transición silenciosa hacia la separación. No hubo peleas, no hubo escándalos, hubo dolor, sí, pero también respeto. Ambos sabían que la relación había muerto mucho antes de firmar los papeles. La verdad que nadie imaginó, años después, cuando finalmente decidió hablar públicamente, muchos esperaban una historia de traición, de escándalos ocultos, de secretos explosivos. Pero la verdad que reveló era aún más dura, porque era más real. No se separaron por un error, sino por un desgaste tan profundo que ya no había forma de reconstruir lo que alguna vez fueron. El amor, admitió, no había desaparecido de un día para otro. Se había ido apagando lentamente, como una vela que consume su última gota de cera, y ella, cansada de sostener una luz que ya no brillaba, decidió dejarla extinguirse. La confesión que estremeció al país. Cuando reveló esta verdad al público, se produjo un silencio colectivo. Las redes explotaron, los medios buscaban explicaciones, los periodistas analizaban cada frase. Pero el impacto no vino de un escándalo, sino de la humanidad de su historia. Era la confesión de una mujer que amó, sufrió, luchó y finalmente decidió liberarse. Era la confesión que todos sospechaban, pero que nadie imaginó que fuera tan profunda, tan honesta, tan desgarradora. Un matrimonio no se rompe de un día para otro. Se quiebra en silencio. Y ahora, por primera vez, ella ya había revelado cada una de esas grietas. Después del silencio, la revelación final que nadie esperaba. La confesión de la exmujer de Iker Casillas ya había sacudido a España y a medio mundo hispanohablante. Los titulares, las redes sociales, los programas de debate, todos se hicieron eco de sus palabras. Pero mientras el país buscaba culpables, explicaciones, detalles ocultos y nuevas especulaciones, ella guardaba aún una última verdad, una que nunca antes había revelado. Una que no formaba parte del escándalo, del morbo ni del sensacionalismo, sino de la parte más profunda de su alma, porque aunque todos pensaban que ya lo había contado todo, la noche que marcó el inicio del fin, el sufrimiento silencioso, las distancias emocionales, las decisiones que quebraron el matrimonio, aún faltaba lo más importante. ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo logró reconstruirse? ¿Qué descubrió en ese proceso? ¿Y cuál era la verdadera razón por la que había decidido hablar después de tantos años? Lo que estaba por decir no solo cambiaría la percepción pública de su separación, sino que también revelaría algo inesperado sobre ella, sobre Iker, y sobre ese amor que, aunque roto, nunca desapareció del todo. El día después de la tormenta, tras la publicación de la entrevista, su vida se convirtió en un huracán. Llamadas, mensajes, solicitudes de apariciones en televisión, invitaciones de revistas, debates interminables donde su nombre se repetía sin cesar. Pero ella, lejos de perderse en el ruido mediático, optó por refugiarse en su casa, con su hijo, tratando de mantener una normalidad que hacía tiempo había olvidado. Lo curioso fue que quienes la criticaban más no eran desconocidos, sino personas que creían comprender la complejidad del amor, pero juzgaban desde fuera. Algunos la acusaron de victimizarse, otros de aprovechar la situación para obtener protagonismo. Sin embargo, quienes realmente prestaron atención a sus palabras, descubrieron algo completamente distinto. Ella no buscaba culpables, buscaba cerrar una herida. Durante años había cargado con un peso emocional que no le pertenecía. Y ahora, por fin, se sentía libre de hablar, de respirar, de existir sin la sombra de un juicio injusto. La reacción de Iker, lo que nadie imaginó, uno de los aspectos más esperados por el público, era cómo reaccionaría Casillas. Las cámaras lo acechaban en cada aparición pública, esperando una declaración. Pero él, fiel a su carácter reservado, se mantuvo en silencio durante días. Hasta que finalmente habló. Su declaración no fue un ataque, ni una defensa agresiva, ni un intento de desmentir lo dicho. Fue simple, directa y profundamente humana. Lo que ella ha contado es su verdad, y tiene derecho a expresarla. Nuestro camino juntos fue real, nuestro final también. Aquellas palabras sorprendieron al país. No había rencor, no había negación, había aceptación, había respeto, había incluso cariño. Y en ese breve mensaje público, algo quedó claro. Aunque ya no eran pareja, seguían unidos por una historia que ninguna separación podía borrar. El descubrimiento más doloroso, en los días que siguieron, ella empezó a recibir miles de mensajes de personas que se veían reflejadas en su historia. Mujeres que habían sostenido relaciones solas, hombres que habían vivido el peso de expectativas imposibles, parejas que habían perdido la comunicación sin saber cómo recuperarla.
Fue entonces cuando comprendió algo que la dejó sin aliento. Su historia no era la excepción, era la norma. Y ese descubrimiento, tan triste como revelador, la llevó a reflexionar sobre su propio proceso de duelo. Había pasado años intentando entender en qué momento se habían perdido, en qué punto dejaron de encontrarse, qué podía haber hecho ella para evitar el desenlace. Pero en una conversación crucial con una terapeuta, escuchó algo que cambiaría su percepción para siempre. No podrías haberlo salvado tú sola, porque un matrimonio no es un sacrificio unilateral, es una danza. Y si uno deja de bailar, el otro no puede seguir moviéndose eternamente. Aquellas palabras, sencillas pero brutales, hicieron que finalmente dejara de culparse. Su renacimiento personal. Lo que pocos sabían era que, tras la separación oficial, ella cayó en una profunda crisis emocional. No por la ruptura en sí, sino por la sensación de haber perdido su identidad. Durante años había vivido para sostener el matrimonio, para proteger a su esposo, para criar a su hijo, para mantener una imagen pública impecable. Pero cuando todo terminó, se encontró frente a un espejo sin saber quién era realmente. La gente veía a una mujer fuerte, segura, elegante, pero dentro de ella había una niña rota, perdida en el silencio de un amor que se había apagado sin despedirse. Fue entonces cuando comenzó un proceso que hoy describiría como su renacimiento. Empezó a viajar sola, a leer, a escribir, a conectarse con amigos que había dejado de ver. Retomó pasiones que había abandonado. La fotografía, la pintura, el deporte. Redescubrió su propia voz y lentamente, muy lentamente, empezó a sentir algo que creía perdido para siempre. Paz. No la paz superficial de aparentar estar bien, sino la paz profunda de realmente estarlo. La verdad final no se trata de Iker, sino de ella. La revelación final que había guardado todos estos años no era una acusación, ni un secreto explosivo, ni un detalle oculto sobre Casillas. No tenía que ver con infidelidades, traiciones o escándalos. La verdad final era mucho más íntima. Un día, mientras caminaba sola por un puerto español, observó el mar y comprendió finalmente qué había ocurrido realmente en su matrimonio. Y lo dijo así: no nos separamos porque dejáramos de querernos. Nos separamos porque dejamos de cuidarnos. Esa frase, que no tenía odio ni rencor ni victimismo, resumía toda la historia. Porque el amor no muere por falta de sentimiento. Muere por falta de atención. Pero entonces añadió algo que conmocionó aún más. Si tuviera que volver atrás, elegiría el mismo camino. Elegiría a Iker una y mil veces más. Solo cambiaría la forma en que nos escuchábamos. Eso nadie lo esperaba. No era una mujer resentida. No era una exesposa furiosa. No era alguien buscando protagonismo. Era una mujer que, después de haber amado profundamente y haber sufrido en silencio, finalmente comprendió que el amor, incluso cuando termina, sigue dejando una huella hermosa. El mensaje para su hijo. La parte más emotiva de su confesión llegó cuando habló de su hijo. Admitió que durante años temió que el niño creciera pensando que el divorcio fue un fracaso. Pero ahora, después del tiempo y la reflexión, entendía que había sido un acto de coraje. Me separé para enseñarle a mi hijo que el amor no debe doler. Ese mensaje, tan simple y tan poderoso, fue aplaudido por miles de mujeres y hombres que habían vivido situaciones similares. Ella había transformado su dolor en una lección de vida. ¿Y ahora? La vida después de Iker. A día de hoy, su relación con Casillas es cordial, respetuosa y basada en lo que verdaderamente importa: su hijo. No son amigos íntimos, pero se entienden. No comparten la vida, pero comparten la responsabilidad de criar a un ser humano con amor y estabilidad. Ella no busca sustituir el pasado. No busca reescribir la historia. Solo busca vivir con autenticidad. Y por primera vez en muchos años se siente ligera. La reflexión final. Lo que todos sospechaban y lo que nadie entendió. El título de aquel artículo que desató el revuelo. No es un rumor. La exmujer de Iker Casillas finalmente ha admitido lo que todos sospechábamos. Parecía insinuar una revelación escandalosa, pero en el fondo, lo que todos sospechaban no era una traición, una crisis oculta o un conflicto explosivo. Lo que todos sospechaban, aunque nadie se atrevía a decirlo, era que detrás de una relación perfecta siempre hay una historia imperfecta. Y ella, con valentía, lo confirmó. Su confesión final fue esta: no fallamos, solo dejamos de caminar juntos. Y a veces, eso también es amor. Con esa frase cerró la entrevista más emocional de su vida. Una frase que no buscaba headlines fáciles, sino liberar un corazón que durante demasiado tiempo había cargado con un silencio injusto.